Imagina crecer en un país donde la pobreza no es solo una condición, sino un destino impuesto por un sistema corrupto y represor. Un México donde los caciques y los poderosos dominan con impunidad, y donde los más humildes deben elegir entre obedecer o rebelarse. En este escenario nace la historia de Genaro Vázquez Rojas, un maestro rural que creyó en la educación como una herramienta para transformar la sociedad, pero que terminó empuñando las armas cuando vio que las palabras no bastaban. Su historia, muchas veces silenciada, es la de un hombre que dedicó su vida a la lucha por la justicia y la dignidad del pueblo mexicano. Nació el 10 de junio de 1931 en San Luis Acatlán, Guerrero, una región marcada por la desigualdad y la opresión. Desde pequeño fue testigo del abuso de los terratenientes y de la explotación de los campesinos, quienes trabajaban la tierra sin recibir prácticamente nada a cambio. Estos primeros años moldearon su carácter y le dieron la conciencia de que algo en el sistema debía cambiar. La educación fue su primer campo de batalla. Estudió en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un espacio que no solo formaba maestros, sino que también fomentaba la conciencia social y política entre sus estudiantes. Ahí, Genaro entró en contacto con las ideas revolucionarias que circulaban en el país y se convenció de que la educación no debía ser solo para enseñar a leer y escribir, sino para despertar en la gente el conocimiento de sus derechos. Al graduarse, se convirtió en maestro, pero no en uno convencional. Su labor iba más allá de las aulas. Hablaba con sus alumnos sobre la historia de México, sobre los abusos del gobierno y la necesidad de luchar contra la opresión. Esto lo llevó a involucrarse en la Asociación Cívica Guerrerense, ACG, un movimiento social que exigía elecciones justas, derechos laborales y justicia para los campesinos. Su activismo lo convirtió en un líder natural, alguien que inspiraba esperanza en quienes lo escuchaban. Pero en un país donde el gobierno no toleraba la disidencia, su lucha lo puso en la mira del Estado. En 1960, tras participar en una protesta contra el fraude electoral y la represión en Guerrero, fue arrestado y encarcelado durante varios años. Sin embargo, la prisión no lo debilitó, sino que reforzó su convicción de que los cambios no podían lograrse solo con discursos y manifestaciones pacíficas. Desde la cárcel, se preparó para una lucha mayor, convencido de que la vía armada era el único camino para hacer justicia. Al recuperar su libertad, supo que ya no podía confiar en la legalidad de un sistema que estaba diseñado para oprimir a los más pobres. En 1966, fundó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR, un movimiento guerrillero que operaba desde la Sierra de Guerrero. Su objetivo era claro: derrocar al gobierno represor y establecer un sistema donde el pueblo tuviera el verdadero poder. Pero Genaro no veía la guerrilla solo como una estrategia militar. Para él, era también un espacio de educación y organización para las comunidades marginadas. A diferencia de otros movimientos armados de la época, la guerrilla de Genaro Vázquez tenía tácticas audaces que pusieron en jaque al gobierno. Organizaron secuestros de políticos y empresarios corruptos, asaltaron bancos para financiar la lucha y realizaron ataques estratégicos contra las fuerzas del Estado. Pero su propósito no era sembrar el caos, sino exponer la realidad que el gobierno intentaba ocultar. La miseria, la represión y la falta de oportunidades que sufrían millones de mexicanos. Mientras tanto, el gobierno intensificó su represión. Guerrero se convirtió en un estado militarizado, donde cualquier sospechoso de apoyar la guerrilla era perseguido, torturado o desaparecido. La violencia del Estado alcanzó niveles alarmantes, y la guerra sucia se convirtió en una cacería brutal contra cualquier voz disidente. A pesar de la desigualdad en recursos y armamento, Genaro y su movimiento lograron resistir durante años, apoyados por campesinos que veían en él una esperanza de justicia. Pero toda lucha tiene un precio. En 1972, la cacería contra Genaro Vázquez llegó a su punto más alto. Intentando moverse hacia otra región del país, sufrió un accidente automovilístico en Morelos. Gravemente herido y debilitado, fue capturado por las fuerzas del gobierno y trasladado a un hospital. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de recuperarse. Murió en circunstancias sospechosas, y para muchos, su fallecimiento no fue un simple accidente, sino una ejecución encubierta para silenciarlo definitivamente. A pesar de los intentos del gobierno por borrar su historia, su legado no pudo ser destruido. Su lucha inspiró a nuevas generaciones de activistas y movimientos sociales que encontraron en su historia un símbolo de resistencia. Su frase, "Si el pueblo no lucha, los tiranos no mueren",
sigue resonando en la memoria de quienes creen en la justicia y la lucha por un país más equitativo. Como todo revolucionario, su figura genera debate. Para algunos, fue un héroe que sacrificó su vida por los derechos de los más pobres. Para otros, un extremista que desafió al Estado. Pero lo cierto es que su lucha no surgió del odio, ni de la ambición personal, sino de una necesidad real de cambiar un sistema que condenaba a millones a la miseria. Genaro Vázquez Rojas nos deja una lección clara. Cuando las vías pacíficas son bloqueadas por la corrupción y la represión, el pueblo busca otras formas de hacerse escuchar. Su historia es un recordatorio de que la lucha por la justicia nunca es fácil, pero siempre es necesaria. Si este relato te pareció interesante, suscríbete al canal, déjame tu comentario y comparte este contenido. ¿Crees que la lucha de Genaro sigue vigente? Quiero saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.